Bueno, buen día, ¿cómo andan? Este, yo muy contenta de este espacio, a mí me motiva muchísimo y me está pasando con este tema que hace muchos años que yo lo vengo trabajando, porque digamos, el tema es cómo encontrar una escritura de la lógica que permita asir y dar cuenta de lo que está proponiendo Lacan. Yo creo que bueno, hasta ahora yo pienso que evidentemente yo también tengo mis limitaciones, pero creo que Lacan, hasta el momento, creo que es Lacan el que no encontraba, o sea, estaba buscando claramente esa escritura. Y bueno, lo que me va pasando, que sobre todo este año, a partir de las puntuaciones que hicieron Gustavo y Graciela, y después Cristina con Patricia Mariscotti, que me parecieron formidables. Las estuve escuchando nuevamente, menos mal que están los videos, así me puedo detener y puedo pensar mientras lo vuelvo a ver. Bueno, entonces me pasa que se me abrieron nuevas preguntas y, y un trabajo bastante como extenso, que obviamente que no va a quedar agotado hoy, pero muy, este, no sé, muchas preguntas y mucho esbozo de cómo seguir con esto, cómo seguir y cómo seguir releyendo una y otra vez esas clases de los seminarios 14 y 15 básicamente, para este tema de la alienación. A raíz de la maqueta que hizo tan buenísima Patricia, yo me motivé por fin para hacer mi propia maqueta, donde lo único que, digamos, lo que modifiqué en principio y para algunos esquemas, sobre todo de la primera parte, es el orden de los vértices. Ahora vamos a ir viendo todo eso. Entonces, para empezar, digamos así, vamos a poner la primer hoja en pantalla, pero antes, si querés, antes de ponerla, voy a decir una cosa. Lo que voy a hacer es voy a tomar mm, las dos cosas breves de que habíamos estado viendo de la lógica clásica, cómo pensar el tema de la negación de la conjunción. Por eso Lacan habla de una conjunción disyuntiva. Ahora vamos a ver cómo entiendo yo eso. Y el tema de si en el no pienso o no soy, si es un vel inclusivo o exclusivo. Y ahora vamos a ver lo que me aparece. Entonces ahora sí, sí, podemos poner en pantalla. Muy bien. Bueno, lo que hoy quiero mostrar, algo ya habíamos visto, pero hoy lo quiero mostrar todo así junto. ¿Qué hice? Armé la tabla de verdad, en vez de poner P y Q, que es lo que se pone habitualmente, directamente puse P y S, por el pienso y el soy. Vamos a ver si eso funciona. Eh, entonces, dadas dos proposiciones, tenemos, por un lado, a izquierda de la doble barra que puse ahí, dos rayitas, lo que se llama la distribución de valores de verdad. Entonces, P puede ser verdadero o falso y S también, pero entonces va a haber cuatro valores posibles, cuatro distribuciones que las llamé con número romano 1, 2, 3, 4. O sea, o los dos son verdaderos, o el primero verdadero, el segundo falso, o el primero falso, el segundo verdadero, o los dos falsos. Lo que hice es lo que plantea Lacan primero, que
lo que se hace es la conjunción, y entonces sabemos que la conjunción solo es verdadera cuando los dos valores de verdad son verdaderos. En los demás casos es falso. Y si negamos esa conjunción, queda que cambiamos los valores de verdad. Donde está la B ponemos F y donde está F ponemos B. Una observación que va a tener que ver con lo que voy a hacer ahora con los esquemas, que vamos a ver qué pasa con la diferencia cuando está digamos, el marco de lo que en lógica, en matemáticas se llama el universal, no porque sea un todo, sino que sería un referente de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Primero, ¿por qué cambié de color? Porque es importante que lo que esa tabla de verdad, cuando pasamos a los esquemas, hay que pensarlas como funciones. Entonces, lo que tenemos es zonas que van a corresponder a los valores de verdad de la distribución esa. O sea, son, por ejemplo, veamos los dos primeros esquemas, la primera línea de esquemas. En esa primera línea tomé los dos casos, que si tengo el marco y si no tengo el marco, como Lacan lo plantea. Justamente en este cuadrángulo y o tetraedro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que marcar las 4 zonas. Entonces, la zona 1, donde ambos valores de verdad son verdaderos de las dos proposiciones, es lo que llamamos siempre la lúnula central. Esa es la zona 1. La zona 2, me parece que acá hice un error, pero bueno. Creo que las invertí porque primero puse P y S arriba y después en el dibujo puse S y P. Bueno, eso fue porque lo cambié a último momento. Bueno, la zona 1 está correcta, que es donde los dos son verdaderos. Lo que está, lo que está al revés, y ahí la zona donde en el dibujo puse P verdadero sería lo que dibujé como 3, según la tabla de verdad sería la 2. Si no, tendría que haber llamado a los redondeles P al primero y S al segundo. ¿Se ve? Bueno, así que ustedes cuando lo copien, copienlo bien. Después les voy a decir por qué cambié y puse S primero y P después. Entonces digo, hay que cambiar. Donde dice zona 3, hay que poner zona 2, que sería la zona donde P es verdadero y S falso. O sea, no. Y al revés. Y después la cuarta zona es donde están los dos falsos. Eso sería las zonas. Está el mismo error en digamos, en el esquema donde no está el marco exterior. ¿Qué pasa? En ese lugar no está la zona 4. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Porque yo por eso quise mostrar en bloque. Fíjense, el segundo renglón de diagramas, ¿qué tengo? Lo que quiero es graficar o marcar P y S, o sea, la conjunción. Por algo que yo había dicho en una de las presentaciones, acá en lógica lo que vamos a rayar, a diferencia de lo que se hace con conjuntos,
con la intersección de conjuntos, en vez de en la intersección de conjuntos se raya la intersección. Cuando estamos acá con proposiciones, vamos a rayar lo que es falso, y lo que es falso en rojo, porque ahora, cuando yo dije antes que una tabla de verdad es como una función que a cada una de las zonas que nombré primero le asigno un rayado. En este caso, ese sería lo que está en rojo, es lo que voy a rayar, según la columna que está en rojo. Entonces, en el caso de la conjunción de P con S, tengo falso las zonas 2, 3 y 4. Entonces, por eso, la única zona que está en blanco es la de la conjunción, es la de la lúnula central, que es donde sería verdadero P y S. ¿Qué pasa? Cuando no tengo el marco, queda simplemente nada más que las zonas 2 y 3 rayadas. Y de vuelta, me queda en blanco la lúnula central y el otro no está presente. Bien, ahora el próximo paso, el tercer par de diagramas, consiste en negar la conjunción. Entonces, de acuerdo a la columna en rojo, en la última columna en rojo, la de la negación, ahí se ve mi mouse, ¿se ve la flechita o no? No, 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 Ah, no, no porque se esa ve. tendría que, claro, porque estás Mientras se esté haciéndolo. compartiendo Sí, no importa. pantalla, no se ve lo tuyo. Claro, sí, es verdad, cuando lo comparto yo, pero sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? No importa, la última columna, entonces dije, fíjense, como estoy rayando lo falso, se ve que en los dos esquemas de los últimos dos, la zona que está rayada es la lúnula central, que es la zona 1, que corresponde al renglón, que yo a esa zona le asigno, ahí está la función, a cada par de valores de verdad de las dos columnas primeras, le asigno un valor de verdad de la columna última en este caso. Y esa asignación la marco rayando. En este caso, la convención es que rayo lo que está es falso. Bueno, quiere decir que acá se ve que, fíjense, que mientras me dicen que no se escucha el audio, ¿ustedes me escuchan la mayoría? sí, Sí, se escucha sí. perfecto. Ah, bueno, Sí, sí. ahora escucho. Bueno, entonces, digo, hasta ahora, fíjense que digamos así, ¿cuál es la diferencia hasta ahora de poner el redondel, el universal, voy a decirlo así, o no ponerlo? En el último caso, no hay diferencia. Si yo leo eso, si quiero saber dónde tengo falso, lo veo perfectamente, porque no me arma una diferencia visual, digamos así. En cambio, en el caso anterior sí se ve, porque, digamos, en el segundo hay una zona que está rayada, que a la izquierda, en el diagrama de la izquierda y en el de la derecha no, en el segundo par. Bueno, eso, ¿qué es lo que? Acá viene algo que me hizo pensar mucho y que, bueno, lo pongo para plantearlo. Resulta que si uno hace de Morgan, es la fórmula que puse abajo de donde dice hoja 1,
esta negación de la conjunción equivale a la disyunción inclusiva entre las dos negaciones, o sea, entre no P y no S. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Cuando Lacan después plantea, no, o bien no pienso, o bien no soy, ahí no es la inclusiva, es la exclusiva. Bueno, ¿y qué pasa? Pasa lo siguiente, que lo que ocurre es que cuando no tenemos el marco, es decir, si la zona externa no está, en relación al no pienso o no soy, tendríamos el mismo esquema, si es inclusiva o exclusiva, cosa que no se confundiría si tenemos el marco de referencia. ¿Por qué? Porque ¿en qué cambia la exclusiva, ¿no? La disyunción exclusiva de no P o no S? Que, digamos así, sería falso con dos verdaderos a la izquierda, o sea, la zona 1, el exclusivo, pero también sería falso la zona 4, es decir, que aparecería rayada la zona 4. ¿Sí? Bueno, y si tendríamos así, mientras que en el inclusivo no tenemos rayada la zona 4. ¿Sí? O sea, quiero decir esto. Lo voy a dibujar y lo voy a mostrar ahí. Lo voy a dibujar así. Ahora me voy a manejar así porque ese no lo hice. ¿Saco esta pantalla? Y saca que voy a, así me ven en grande. Dale. Pantalla gigante. Ahora, allá vamos. Mónica, después te quiero hacer una pregunta sobre esto. Sí, espera un segundito que termino Sí, sí, de después, armar después. esto. Y entonces, este es. Entonces, acá rayo la zona 1 y acá solamente. Y acá tendría que hacer así. A ver. ¿Se ve? Digo que si se fijan, ven que hay diferencia. Cuando pongo el marco, ¿no es cierto? Hay diferencia. Pero ¿qué pasa? Si yo saco el marco. Ahí está, ahí la pude compartir yo. Ah, bueno, ahí está. Si yo saco el marco, fíjense que lo único que quedó rayado en ambos casos es la zona 1. Bueno, eso, entonces, ese es un tema. Ahora lo que, y después, esta es la primera observación que quiero hacer para después poder pensar, porque en muchos lugares, sobre todo en este cuadrángulo, o en este tetraedro, evidentemente que lo que ocurre es que parece ser, si bien la tabla de verdad que él primero escribe, cuando él dice cuál es la alienación,
la primer tabla de verdad que pone es la correspondiente a falso en el primer lugar, en la zona 1, y 3 verdaderos. Eso es lo que dice en una de las primeras clases del seminario de la lógica del fantasma. Con lo cual ahí es la disyunción inclusiva. Bien, porque acá el tema es, o la dificultad, es tratar de ir viendo, siguiendo los cambios y las cosas que fue modificando a medida que va pensando para, entiendo yo, para mejorar la escritura de lo que él está diciendo, porque a mí me pasa que él cuando va hablando, a mí yo le creo entender lo que está diciendo desde el punto de vista analítico, pero no siempre puedo seguir los pasos de la lógica que él está escribiendo. Lo que él dice no siempre está, para mí, bien escrito, y yo creo que él va buscando, por eso. Bueno, entonces, Moni, perdón, la disyunción inclusive era cuando el vel es hacia abajo ¿cuándo qué? y el vel es hacia abajo. Es con No, como si no, no, fuera- es la W, es la W, Ah, es la que, W. Ok, ok. fíjense de paso, fíjense lo siguiente, él en la lógica del fantasma, en la lógica del fantasma hace la observación que la W es la que le inspira al Poinçon, porque la primer B es la parte de la B del Poinçon, y la segunda B él la gira para arriba y es el sombrerito del Poinçon. Y eso lo trabaja, me parece que en la segunda clase de la lógica, cuando trabaja el axioma de especificación. Bueno, entonces, ahora vamos a, lo que quiero mostrar es todo el recorrido que nos quedará por hacer, digamos así. Voy a volver a pasar por la clase del seminario 15, la del 10 de enero, la del 17 de enero, básicamente, pero hay mucho para hacer en función de lo que estuve pensando. Y yo les recomiendo enormemente que vuelvan a escuchar y ver las puntuaciones de esas dos clases, ¿no? O sea, las dos partes de las clases de Gustavo y Graciela y las dos partes de las clases de Cristina y Patricia. Especialmente la segunda de Gustavo y Graciela y la primera de Cristina y Patricia, donde trabajan más propiamente los esquemas. Entonces, a ver si podemos pasar a Mónica, Sí, antes, sí, dale. ¿podés, Ingrid, volver a poner un toque la captura de recién? Porque te quería preguntar algo sobre esto. Sí. Cuando Lacan arma estos mismos esquemas en el 11, en alineación y separación, con la reunión no tengo problema, pero cuando habla de la separación, ¿no es esto mismo que estás planteando ahora, pero en negativo? Es decir, que lo que Lacan plantea como separación en el seminario 11 es que en la intersección, ¿sí?, se produce ahí el objeto A, digamos, ¿no? En la Ah, intersección de los dos campos. Y acá justamente es como el negativo, como en la intersección se produce como el vacío, digamos. O sea, lo que pasa es no, que acá es medio problemático hablar del vacío, porque acá no estamos claro, acá es hablando. falso, habría que hablar de falso. Sí, por eso hay que tener cuidado con Claro, esas sí. cosas.
que se nos... porque ¿sabes por qué? Me parece que hay algo que justamente, lo iba a decir algo después, pero viene bien en este momento, que es lo siguiente, cuando él va a hacer esto, ahora, viste, cuando él en las esquinas, que ahora vamos a ver, en la esquina de arriba a la izquierda, cuando queda desmochado el no pienso y se le va el no soy, por ejemplo, y al revés, ojo, porque ahí uno tiene el esquema que uno ve, pero a veces también lo que pasa es lo siguiente, que en el fondo, cuando uno escribe eso... Espera, no, tengo que dejar de compartir así se ve lo tuyo. Para, Ahí está. A ver, mostrá Bueno. lo tuyo, a ver si puedo... Sí, este es sencillito. Lo que digo es, no le pongamos letras todavía, pero pensémoslo en términos de la intersección. Que hacer este diagrama, el de la izquierda, cuando yo le retiro, le estoy retirando lo que sería la intersección. Entonces le dejo, estoy dejando un agujero ahí. Y lo interesante es que, bueno, que yo estoy tratando de ver cómo con esto se llega a todo el trabajo que hace Jean-Michel a partir de, digamos, lo que Lacan trabaja en posición del inconsciente, especialmente para la separación, donde trabaja con dos discos como el de la derecha, donde en vez de ser las proposiciones pienso y soy, ubica el sujeto y el A sería justamente el agujero correspondiente, que sería a lo que se sacó de la intersección. Y también hay otro disco que sería el otro barrado, con su A', lo dice en posición del inconsciente, trabaja eso, Lacan. Ahora, ¿qué pasa? Que algo curioso que encontré, curioso, me voy encontrando con cosas que las leí, como nos está pasando a todos. Vamos y venimos y encontramos cosas que, bueno, que en un momento, ahora ya no me acuerdo, creo que en el seminario del acto, y no me acuerdo si en la clase 10 o, bueno, ahora se me chispoteó si era en la lógica o en el acto, creo que en la lógica. Él dice que la alienación, dice en un momento, es, digamos, tachar al otro, pero, digamos, dice rechazar en un momento, pero me parece que rechazar no es rechazar, es agujerear. Habría que ver bien. Entonces es interesante porque se puede pensar esa frase en que una de los modos de pensar la alienación es justamente lograr el otro barrado con el disco agujereado. Hay mucho de lo que estoy diciendo ahora, son todas cosas que se me fueron ocurriendo y que estoy juntando cosas que leí, que vi, y hay que seguir profundizando eso, porque para mejorar el modo de decirlo y el modo de escribirlo. Ahora, si podés sacar la captura de pantalla, voy a mostrar algo. Acá tengo esto que en algún momento va a ser interesante ver, que es un trabajo que hace Jean-Michel, lo pueden leer en un artículo que está en la página de Topología en Extensión Buenos Aires, que se llama el Belie de la separación, y donde
donde él plantea, a partir de lo que dice Lacan en Posición del Inconsciente, como que en el trabajo analítico, y no solo el trabajo analítico, sino la estructura, consistiría en una dinámica donde a partir de dos discos agujereados que se ponen en movimiento hasta un momento que se produce, podemos decir, una especie de eclipse, ¿no? Que fíjense, yo tengo el disco azul con su agujero y el disco rojo con su agujero. Supongamos que este fuera el sujeto y su otro. Y este es el objeto, digo, el gran otro y la prima. El agujero es la prima. Fíjense, si no estuvieran los agujeros, ¿no? No sé si ven que, bueno, yo acá no tengo, tendría que haber tenido un disco verde, porque en realidad debería haberlo hecho con verde y rojo, como lo hace Jean-Michel. ¿Por qué? El verde y rojo, cuando se superponen, ¿qué da el azul. Entonces, si los dos discos no estuvieran agujereados, yo tendría la zona de la intersección toda en color azul. Bueno, ¿qué dice Lacan de ¿cómo se llama? De la separación? Lacan dice que la separación consiste en la modificación de la intersección. Entonces, con los discos agujereados, lo que vemos es que el sujeto ve aparecer en el campo del otro su color y recíprocamente. Entonces ahí hay algo que en la separación podríamos decir que su objeto en cuanto al color lo encuentra en el campo del otro. Bueno, este sería el trabajo, digamos, visual, que es lo menos interesante. Hay todo un trabajo que hace Jean-Michel bastante complejo con la lógica y el álgebra, cómo se podría escribir esto. Entonces, bueno, la pregunta que se me va haciendo, o que a medida que yo estoy releyendo todo esto, es: ¿podremos, a partir del cuadrángulo, que si bien es más para la alienación que para la separación, aunque el otro día hablamos algo, de ahí hablaron, se podrá hacer algo que tenga que ver con esto? Es decir, el trabajo de la alienación sería engendrar los discos agujereados. ¿Cómo sale eso del cuadrángulo? ¿Estará en el cuadrángulo o en el tetraedro? No sé. Yo creo que ahí está todo hay muchos elementos para pensar. Entonces, lo que propongo, eso a raíz de tu pregunta, no sé si, no sé si te respondí o me Sí, fui por las está bien, ramas. pero tampoco quiero que nos desviemos. Está bien, ¿El está bien, qué? está bien. Es para seguirlo charlando, pero no quiero que nos desviemos de lo que No, querías no, decir, pero sí, sí, está bueno, me ayudas a pensarlo. claro, porque hay mucho para pensar de todo lo que ya hay. Y bueno, entonces ahora lo que quiero mostrar es el camino, la idea de lo que me fui proponiendo hacer, que es lo siguiente. Vamos a la hoja 2. Bueno, en la hoja 2, el cuadrángulo, lo que hice es numeré
con un 2, 3, 4 los vértices de ese cuadrado. Eso está en el plano. Eso está en el plano. En realidad todo lo que está en esa hoja está en el plano. Bueno, y puse los dos vectores que van a estar en todos los diagramas que encontré entre las clases del seminario de la lógica y el del acto. Ahora, ¿qué es lo que hice? Hice lo siguiente. Una de las diagonales, la que une 1 con 3, la llamé, bueno, la llama él, transferencia. Y si establecemos la otra diagonal, en principio, con línea de puntos, lo que podemos hacer ópticamente, y me olvidé de rayarlo, pero lo rayé después, si lo que a la vista es, digamos así, de la línea de puntos, el triángulo inferior, con respecto a la línea de puntos, ahí lo que podríamos tratar de leer es como si eso fuera la escritura en el plano de algo que está en el espacio. Ahí podemos empezar a vislumbrar el tetraedro si hacemos la lectura de que el punto 1 se levantó. El punto 1 y las líneas de alienación, verdad y transferencia pasaron a estar arriba. Eso se logra visualizar. Puse la flecha donde si en el esquema la línea diagonal de la transferencia la coloco vertical, las otras dos me quedan así a los costados, entonces quedan los vértices 1, 2, 3, 4 acomodados ahora de esa forma visual. Y lo que yo pretendo hacer es ver a lo largo de estas clases del seminario cómo va cambiando, y si va cambiando, qué va poniendo en el 1, 2, 3, 4, para ir viendo, bueno, porque digo, me parece que se puede pensar, justamente me interesa pensarlo como una dinámica, por algo es dinámica de la transferencia. Entonces, si es algo dinámico, lo que uno podría, así como el grafo, se puede pensar en forma dinámica, no estática, uno piensa los lugares en el grafo y después están las líneas, las aristas, ¿no? Bueno, acá también tenemos vértices y tenemos aristas. Bueno, ¿cuáles son esas operaciones que está proponiendo a realizar en el análisis? Tanto para el analizante como para el analista, ¿no? Como bien dijeron en esas puntuaciones. Me parece que un lugar donde, si bien siempre es bastante más confuso en parte, pero hay que ir y venir, en justamente el de reseñas de enseñanza, que citó también Gustavo, me acuerdo, del acto psicoanalítico, ahí trabaja bastante lo de aliena. Ah, no, me parece que es el de la lógica del fantasma. A ver, ¿dónde lo tengo acá? Ah, sí. En el de la lógica del fantasma hay todo un pasaje, es muy rico, las primeras hojas sobre todo, de la lógica del fantasma, porque ya, fíjense que él la hace al finalizar el seminario. Acuérdense que estas reseñas de enseñanza, si bien están en un librito de Manantial que editaba Diana en Manantial, están
todos juntos, están en los otros escritos. O sea, en los otros escritos están con el nombre, no se llama reseña de enseñanzas, le ponen directamente el nombre del seminario. O sea, la lógica del fantasma y el acto psicoanalítico. Bueno, en lo que sería la reseña de enseñanza del seminario del 66-67, hace un desarrollo y hay una parte donde empieza a trabajar, habla de alienación, verdad, transferencia. Hoy no lo voy a ver. Quiero mostrar algo. Bueno, fíjense, bueno, ahí voy a presentarles entonces en este momento mi primera maqueta. Para, y le estoy muy agradecida a Patricia por haberse animado a impulsar su maqueta. Bueno, fíjense que en el esquema que recién había mostrado, acuérdense que los vértices, uno es el superior y gira como si fuera contrarreloj. El 2 es el de la izquierda, en este caso el no pienso. Si en esta maqueta lo giran la cabeza para la izquierda, van a ver el cuadrángulo. Pero acá está en el espacio esto. Entonces, tenemos como fíjense, que ahí está por qué puse S al principio y P en arriba, ¿no? En el vértice 1. Que digamos así, en los primeros esquemas, cuando él, sobre todo en la lógica del fantasma, pero en la primera clase del seminario del acto, él, digamos, presenta el o bien o bien. Y ahora fíjense, yo lo que hice, él lo pone con letras, yo lo traté de poner en fórmula de lógica. Pero acá viene otro problemita con el que me encuentro, que es el siguiente. Desde el punto de vista lógico, el redondel tiene un nombre y la zona correspondería a otro nombre. Entonces, fíjense una cosa. Si yo llamo P al redondel segundo, el de la derecha, no P es toda la zona que está por fuera del área que corresponde al redondel P. Por lo tanto, ahí acá viene si estamos con marco o si estamos sin marco. Si digamos, tuviéramos con el marco, que yo acá no lo puse, lo tendría que haber, porque él no lo puso. No P no sería solo la zona esa de la izquierda, donde escribí no P. No P sería todo lo que está por fuera de P. O sea, que sería la zona de la izquierda, que yo era 3, como la había marcado antes mal, le había puesto 2, sería la 3, y la 4. Sería toda la zona exterior, el no P. Lo que pasa es que si no le pongo el marco, entonces me queda que no P es solamente lo que está fuera de P, pero dentro de los dos redondeles. Y bueno, lo mismo pasa que no S sería todo lo que está fuera de S, y en este caso es la luna en cuarto, el cuarto que es menguante o creciente, bueno, no sé, uno de los cuartos.
de la luna. Bien, entonces, fíjense que acá él cuando plantea o bien, ahí está planteando una disyunción, o sea, una disyunción exclusiva, o una cosa o la otra, pero no ambos a la vez. Entonces, ¿qué pasa? Que podríamos decir así, la alienación consiste en irse por el lado del, o bien del lado izquierdo, le saco el no ese y me quedo del lado izquierdo con lo que llama la alienación, la operación de alienación, me quedo con el no pienso. Excluye el no soy. Y del lado de la operación verdad, al revés. Excluye el no pienso. Ahora, ¿qué pasa? Eso, digamos, ¿qué quiere decir eso? O cómo pensarlo desde el punto de vista de la escritura lógica. Yo ahí no lo pensaría como que, desde el punto de vista lógico, a mí lo que me viene es lo que pasa después justamente con la fórmula del fantasma, y fíjense que después va a armar la fórmula del fantasma ahí, en el vértice 3. Fíjense que para que no se arme lío, tuve que reformular los números, porque fíjense que las zonas de la tabla de verdad las numeré con romano. Y las zonas o los vértices acá de la maqueta o del cuadrángulo los numeré con números comunes, no romanos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros, cuando Lacan arma el cross-cap y dice que ahí podemos plasmar el fantasma, ¿qué dice? ¿O qué es lo que muestra? ¿O se puede ver con ese desarrollo en superficies? Que hay lo que yo llamo una especie de principio de incerteza en el fantasma. El principio de incerteza en física es la conexión de dos cosas, ¿no? Pongámosle la posición y la velocidad de una partícula atómica. Es lo mismo que el principio de incertidumbre de Heisenberg. Sí. Ah, Sí. ok. Sí, certeza, y sí, se suele llamar, la mayoría de las veces en física aparece como incertidumbre. Pero a veces algunas traducciones le ponen principio de incerteza. Bueno, lo que decía es lo siguiente, ¿qué dice el principio de incertidumbre o de incerteza en una de las versiones? Que, digamos, a diferencia de la mecánica clásica, yo tengo un auto que no es una partícula atómica. Tengo una pelota de fútbol, lo que sea, un objeto material contundente. Yo puedo simultáneamente saber la posición y saber la velocidad. O sea, yo puedo detectar en simultánea posición y velocidad. ¿Qué pasa? Con una partícula atómica, ya se están poniendo... ¿Soy yo? Hola. No, debe haber No, algún ya está, micrófono, ya lo algún silencié, ya lo parlante. Ahí silencié. está. Alguno que se está poniendo nervioso con esto. Bueno, entonces, ven fantasma. Así. Bueno, hablando de fantasma. Entonces, digo, entonces, con un cuerpo contundente, posición y velocidad se pueden saber simultáneamente.
con una partícula atómica, el principio de incertidumbre dice que si yo localizo la partícula con una determinada posición, se me deslocaliza la velocidad. No tengo idea, hay como un margen de una franja de velocidades que puede tener, pero no puedo saber qué velocidad tiene. Y al revés, si determino con precisión la velocidad, se me deslocaliza la posición. O sea, no, eso es lo que dice el principio de incertidumbre. Entonces, ¿qué pasa con el fantasma? Justamente, Lacan primero lo dice, que de pronto, cuando pone el Losange, dice que si hay del sujeto, como si está privilegiado el sujeto, queda desdibujado el objeto. Y cuando se identifica el objeto, queda desdibujado el sujeto, lo que llama el fading del sujeto. ¿No? Y entonces, después cuando se hace el cross-cup, el trabajo en el cross-cup, lo que se ve plasmado en el trabajo con las superficies, que si uno recorta, hace un recorrido moebiano y uno visualiza ese corte, uno visualiza la banda de Möbius, lo que cae es una superficie bilátera, pero uno no la visualiza como un disco bilátero. Tiene que hacer todo un trabajo de lectura de eso, pero no está visualizado. Y al revés, si uno en un cross-cup retira un disco visible, uno lo ve el disco, lo que queda como resto, lo que queda, la otra parte del cross-cup, es una superficie unilateral que es equivalente topológicamente a la banda de Möbius, pero no se ve la famosa banda de Möbius. Hay que leerla de otra manera. Bueno, entonces digo, esto hace que hay como una especie de movimiento en el fantasma, y uno podría decir la construcción del fantasma, que en principio, en esta maqueta y con los primeros elementos, que no son todos los del recorrido que hicieron, en especial Gustavo y Patricia, yo diría sí, que si uno pensara en cierta dinámica, uno diría, en el vértice superior tengo el o bien no pienso o bien no soy. Hay una operación que pone de relieve el no pienso. Otra operación que pone de relieve el no soy. Esas son la alienación, ahí a la izquierda, en el cuadrángulo, esa está arriba. Y la verdad, en el cuadrángulo está vertical a la derecha. ¿Y qué pasa? En esta versión, en uno de los esquemas primeros de creo, bueno, no me acuerdo si es en la lógica o acá una de las primeras clases, ¿qué aparece? Aparece una escritura donde tanto el no pienso como el no soy no vuelven a encontrarse, sino como que están ahí, pero como que hay una báscula, donde es como tener los dos elementos, si queremos, del fantasma, podríamos decir. Y de hecho, en una de las versiones que después de los diagramas que va haciendo, justamente ahí coloca el fantasma. Por eso digo que me parece que esto, bueno, se puede ir viendo. Por hoy yo dejaría acá porque, o sea, mi idea cuál es, con este esquema, con el esquema que hice
con el 1, 2, 3, 4, mi idea es tomar todos los esquemas y poner en el 1, hacer como un cuadro comparativo. En el 1 que pone en cada uno de los diagramas. En el 2, es decir, poder hacer una secuencia que me indique en cada vértice cómo va modificando y cómo va modificando las aristas que modifica. Y acá, por lo menos en esta presentación, que en esta maqueta, justamente se visualizan las aristas principales de lo que él llama el medio grupo de Klein. Y las otras quedan como, en este caso, serían las aristas que dan la base de este tetraedro. Que digamos, no sé, digamos, y tenemos que ver eso. ¿Qué importancia tiene el hecho de estas tres, que son las principales, porque estas, según él, serían las que le interesa poner en correlación con las otras tres aristas donde va a poner la tarea analizante, etcétera, etcétera. La interpretación, la sublimación. Bueno, y tenemos que ir viendo todo eso. Me parece que por hoy podemos terminar acá y bueno, escucho preguntas. A ver, se me fue la... Sí. Bueno, levantó tomo la la mano posta. Graciela. Graciela Sí. y después Gustavo. Bueno, una pregunta. A ver si entiendo la idea general. Si se trata de lo que bascula, no es excluyente, es uno o es otro, así como con las aristas que depende de las que se ven o no se ven, y digo, si se trata de esto, y lo cual supone, digo, esta dinámica, que lo que se ve o lo que no se ve sea según una lectura. ¿Es algo así? Claro, yo no te voy a decir, no lo tengo totalmente claro, pero creo que es algo, por lo menos con lo que dije hoy, lo pienso de esa manera, sí. Que es algo del orden de la lectura, de la inscripción, si querés, en el que habla, y eventualmente más adelante veremos, por lo que planteaban, que daba ciertas indicaciones de cómo leerlo desde el analista y el deseo del analista, pero sería, desde el analizante sería eso, sería cómo va inscribiendo el analizante estas cuestiones, ¿no? Cómo va inscribiendo un lado u otro de la disyunción y la articulación de los dos. Está. Bueno, Gustavo. Sí, yo pienso que se puede pensar como, en algún sentido, como un sub y baja, esto, ¿viste? Como el punto central del sub y baja sería el o no pienso, no soy. Uno de los extremos es el no pienso y el otro es el no soy. Entonces, hay ese movimiento donde de repente se pone de relieve el no pienso y en otro momento el no soy, se va repitiendo innumerables veces en un análisis en el que, digamos, digamos, como para pensarlo clínicamente, el sujeto habla y, bueno, en lo que dice se lee, el analista lee una determinada posición de goce. Él interpreta y cuando el sujeto a partir de esa interpretación puede leer esa fijación de goce,
digamos, se produce ahí una pérdida de goce, entonces pasamos al no soy. Pero esta operación no es de Sí. una vez para todas, sino que se Ah, repite todo el tiempo a lo largo de un análisis. ah, Y lo que se va produciendo es el cuarto ángulo, que sería el número 3 en el esquema sí. la maqueta de Mónica, donde se va produciendo justamente en qué consiste esa basculación entre sujeto y objeto. Ah, Es decir, que el sujeto va advirtiendo cuál es el objeto cuál es el objeto prevalente de su fantasma, porque va recorriendo todos los objetos, pero hay uno que sí, es sí, sí, sí. prevalente, ¿no? Y va ubicando cuál es ese objeto al que está fijado. Yo también me hizo pensar en esto. Hay un momento, esto haciendo un pliegue con el seminario de la transferencia, donde Lacan habla de la sublógica del fantasma. Hay un momento que habla de la sublógica, como lógica subjetiva. Hace un juego de palabras ahí entre la Ah, sublógica y la lógica subjetiva. Que la sublógica vendría a ser las fórmulas que ahí pone de lo que es el fantasma histérico y el fantasma obsesivo. ah, ah, Este, es decir, cuáles son las prevalencias de las fijaciones sí, en la pendiente histérica o en la pendiente obsesiva, ah, pero que no es la lógica del fantasma, es la sublógica, sería la fijación del sujeto a un determinado objeto de manera como generalizando, digamos así, o la pendiente a la que tiende la histeria o la pendiente a la que tiende la neurosis obsesiva. este, y digamos que un análisis llevaría a que el sujeto lea la lógica de eso, que desarme, digamos, desmonte la lógica que lo lleva siempre al mismo lugar, ajá, ¿no? Algo así, sí. ¿estarías de acuerdo? Sí, ahí te voy a decir dos cosas. Primero, bueno, lo del sube y baja, o casualidad que el punto central que hace mover el sube y baja en el sube y baja como máquina simple se llama punto de apoyo. Es interesante para pensar desde esa perspectiva el punto de apoyo. Desde otro punto de vista no me gusta tanto pensar en el sube y baja porque eh, como que imaginariza más Mm. estas operaciones que serían como de escritura, de lectura y de escritura, ¿no? Bueno, chau Celia, dice. Y eso por un lado. Y otra cosa iba a decir que de lo que dijiste, bueno, ahora se me fue, porque saludé, se me fue. Dale, escucho otra pregunta y después si me acuerdo. Marité, Sí, no, yo te quería, me interesó esto. Ay, estoy sin en el video, mira. Me enganché con mirando. No, me interesaba, te quería preguntar, esto que vos, porque viste que vos trajiste el CROSCAP como cuestión topológica. ¿El tetraedro sería una manera lógica de escriturar digamos, lo que se juega en la operación del CROSCAP, como yo por lo menos lo que tenía, no sé, ubicado en el CROSCAP como, bueno, esta escritura lógica entre lo que es el sujeto, la relación entre sujeto-objeto, ¿no? La banda de Moebius como poder situar ahí, como si en el tetraedro vos situaras en la experiencia del análisis esa recreación de lo constitutivo del CROSCAP para el sujeto. No sé si lo estoy pensando bien. Sí, yo creo que voy, digamos, pensando eso, como, a ver, digamos, lo que yo concibo habitualmente, hasta ahora, Mm. es que los elementos que va trabajando Lacan no están separados, no están uno por su lado, otro por otro. Y lo que sí es cierto que cada sistema de escritura, podemos decir así, permite a veces dar cuenta
mejor algunas cosas que queremos leer o que queremos pensar. Yo creo que en algún momento digo, bueno, supongamos, yo quiero hablar de una circunferencia. Entonces, yo hago esto o digo, bueno, pincho con un compás. Bueno, ¿es eso una circunferencia? Sí, es una, digamos, es el conjunto de puntos que equidista que está a la misma distancia de un punto llamado centro. Bueno, fenómeno. Ahora, supongamos que yo pongo, digamos, hago el diagrama en los ejes cartesianos y dibujo una circunferencia de radio 1. ¿Qué pasa? Si yo escribo x cuadrado más y cuadrado igual 1, eso también, digamos, esa es la escritura, es otra escritura, podríamos decir, porque uno, ¿por qué va a decir que digamos, el dibujo de la circunferencia es un dibujo? Porque llama a la mirada, pero en un punto podemos decir que es una escritura. Pero x cuadrado más y cuadrado igual 1 es otra escritura. Ahora, las dos no son lo mismo en cuanto a que tienen distintas consecuencias. O sea, puedo extraer más cosas de la escritura que en parte ahí, en ese caso, se la debemos a Descartes. Porque a partir de sus ejes dio pista para escribir. Entonces, pasa eso, que hay sistemas de escritura. Entonces, los grafos son mejores que las superficies, son mejores que los nudos, son mejores que la lógica. No, yo lo que creo que, bueno, es un trabajo a ver con un sistema de escritura qué se puede escribir, no es que se pueda exactamente escribir lo mismo y qué consecuencias tiene y cómo podemos ir leyendo. Pero sí no pensar de ningún modo ni que está todo junto, ni que no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, que cuando trabajamos en la superficie, entonces a mí me parece que sí, que acá y yo creo que estoy intentando, se me está armando, intentar ver si, qué de las dos escrituras, cómo se pueden articular. Ok. Bueno. Sí, porque uno, viste, cuesta seguir, entonces se te van armando preguntas, ¿no? Y cuestiones por eso me parece muy interesante, toda una cosa compleja, pero muy, muy valiosa, ¿no? Poder sacar esa lectura del tetraedro. A mí me causó mucho cuando presentaron la maqueta, digo, eso está muy bueno, ¿Sí? Porque es tridimensional, está el tetraedro, viste, salís del 2. Sí, sí, y además porque Lacan, como nos citó Gustavo también la otra vez, él habla en el grupo de Klein del tetraedro y en la versión de Stafferla está dibujado sin ponerle nombre a ningún vértice. Y acá lo vuelve a nombrar, lo trae él. Y después ven que hay otra cosa, ven que él trabaja un montón de veces con 4 elementos. Están las 4 fórmulas de la sexuación y los 4 discursos. Sí. Tenemos elementos para pensar estas lógicas como estos tetraedros y después está el cuarto nudo, ¿te das cuenta? Sí, en realidad ahí está, no está del todo bien dicho cuarto nudo, porque en realidad es el nudo cuerda. De 4 redondeles, es cuarta cuerda. Perdón, pero digo, pero el tema del 4, me sonó el 4. Sí. Sí. Así que bueno, no, pero es un camino apasionante y se va abriendo y bueno. Está buenísimo, Mónica, lo que puse, cómo lo construiste, cómo tomaste lo de Patricia y lo reformulaste ahí. Me parece que está mucho más claro porque es más intuitivo, digamos. A partir del rectángulo uno puede armar el tetraedro, se ve fácilmente ahí. Está bueno. Sí. Incluso hasta pienso esto que yo dije, las 2 fases de la transferencia, no sé si lo dije
como las dos fases de la transferencia la lógica del fantasma sería la del sujeto supuesto al saber, que acá sería la línea punteada, y la otra que es la transferencia, que tiene más que ver con la posición de objeto del analista. Ah. Bueno, toda esa parte, la idea es seguir recorriendo una y otra vez de las clases ya puntuadas, y cómo ir reescribiendo, reformulando, repensando, todo re. Ahora, Bueno. Mónica, en ese tetraedro, tetra que quiere decir 4, y que es de base, que es la base, digamos, de cualquier tetraedro, si entiendo bien, es un triángulo, pero se forman 4 triángulos, o sea que también hay una relación de cada vértice en esos 4 triángulos, ¿no? Me parecía que también era interesante pensar qué sucede ahí. Digamos, bueno, son todos triángulos, pero que forman un tetraedro. O sea que 4 triángulos. Sí, porque podríamos pensar, para decirlo de algún modo, que cada vértice está, digamos, por arriba de... Claro. Si lo hacemos estrictamente bien, el tetraedro, cada vértice está justo acá en la altura, lo que sería la altura, la perpendicular a la superficie del triángulo en cuestión. Sí. Cada vértice así. Se puede ir rotando y viendo a ver qué onda. Bueno, eso sería lo dinámico, que no es nada estático. Sí, en este caso, él habla en un momento de una rotación de 180 grados. Pero de todos modos me parece que para mí la dinámica por ahora, la que yo más bola le di, es a cómo operar según las aristas, lo que serían las aristas, que son los vectores esos que... no pensar en superficies, sino en vectores. Claro. En este caso, pensarlo a partir, sí, de los vectores, sí. Que serían los vectores, en realidad, que serían justamente esos vectores, serían las operaciones que, si fuese un grupo de Klein, serían las funciones, las 3 funciones y la identidad que armarían la estructura de un grupo de Klein. La estructura del grupo de Klein no serían los 4 vértices, sino serían las 4 operaciones. La verdad, si fuera reversible, ¿no? Si fueran, ¿cómo se llama? Si las flechas fueran y volvieran, sería un grupo de Klein, con transferencia, verdad y alienación, y la identidad. Pero bueno, es lo que no hay acá. Pero el grupo de Klein lo que articula es esas 3 operaciones. Bueno, las 4. Acá nos interesan las 3. Por eso en la maqueta me pareció importante colocarlas bien visibles las 3. Bueno. Claro, pero Mónica, perdón, ¿no? Pero claro, lo no reversible hacia esta cosa de no salida, o no pienso, no, digamos, ¿no? Esto que hablaba del tobogán, que a vos no te gusta, a mí me sirvió mucho lo del tobogán el sub y baja, sub y baja. El sub y baja. El tobogán baja y no sube. Claro. Bueno, hay algo de tobogán, en el sentido de que no hay reversibilidad, ¿no? Por ahí estuvo bien mi fallido, ¿no? Si no se puede volver. Esto me parece importante, ¿no? Como cuestión lógica. Bueno, lo que pasa es que el otro día, en la clase, creo, de Gustavo, fundamentalmente, había un retorno a cierto lugar, pero como que no era exactamente volver con la misma flecha. ¿Y no pensarías que esto tiene que ver con el tema del tiempo? ¿No? Porque sería el tema del aquilteano, de que, bueno, vos no podés, ¿no? Digo, como es una forma lógica de
de situar lo temporal como imposibilidad de retorno exacto a lo anterior. Digo, es un delirio lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que situar el tiempo, ¿qué tiempo? El Porque tiempo, claro. no, Sí. es decir, la cadena hablada no es sin el tiempo cronológico, no es sin, pero no es con, porque a nosotros no nos interesa el tiempo Claro. cronológico que es necesario para hablar. Si yo estoy hablando, Sí. pero esto no nos interesa, del mismo modo que no nos interesan los electrodos para ver las imágenes que produce el sueño, sino cómo alguien está relatando esas imágenes que se le dispararon. Entonces, es el mismo tipo de cuestión que, Claro, claro, claro. Bueno, Yo ya estamos en la horario. hora. Sí, 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 sí. Buenísimo, Mónica, la verdad que muy bueno, muy bueno, muy bueno todo el Bueno, trabajo que muy hiciste. interesante. La verdad Bueno, vuelvo a decir que les agradezco porque ustedes me motivan mucho, toda esta, es decir, me hacen mover Las para neuronas. nuevas lecturas. podemos decir que no es reversible, pero es un ida y vuelta. Muy bueno. Bueno, ¿cuándo en julio hay cuarto o no? Estamos Si evaluando. hacemos En vacación. eso estamos. O En eso o- estamos. o somos Ahí como está. niños que tenemos. Parece que nos O te- escolarizamos. Sí, lo tenemos que Bueno. definir. Todavía no está definido. Lo vamos a decir Bueno, el lunes que viene. Sí, el lunes que viene lo Lo resolvemos y definimos. te escribo. Yo te escribo y te dale. confirmo. Bueno, si no nos vemos el último de julio, nos vemos el último de agosto. Exacto. Buenísimo. No es el último en agosto, es el 23, es el cuarto. El cuarto de El cuarto, agosto. perfecto, cuarto. perfecto. Bueno, ya que veníamos hablando de 4, bueno. Bueno, Mónica, muy bueno. Muy Bueno. interesante. Bueno, Listo. Bueno, Ok. chau. muchas Chao. gracias. Muchas No, gracias. gracias a ustedes.